Vamos a darle un vistazo al tema de los componentes rectangulares de un vector. Pero antes de entrar en el tema, es importante que recordemos las características principales de una cantidad vectorial. La primera de ellas es la magnitud, que es todo lo que se puede medir. Una magnitud se puede expresar por medio de un número acompañado de una unidad. La otra característica principal de una cantidad vectorial es la dirección, que vamos a especificar en este caso por medio de un ángulo. Recordemos algunos ejemplos importantes de cantidades vectoriales. Estuvimos platicando en algún otro video del desplazamiento, de la velocidad, de la aceleración y de la fuerza. Esta última, la fuerza, refiere a la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo. También es importante que sepas que las cantidades vectoriales se pueden representar de manera gráfica por medio de una flecha, como la que aparece en la pizarra. Bueno, ¿y qué te parece si ahora sí entramos en materia con el tema de las componentes rectangulares de un vector? Para ello vamos a tener que dibujar el sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a dibujar por aquí el eje X y por acá el eje Y. También vamos a dibujar un vector. ¿Qué te parece si de todos los vectores que hemos platicado hasta hoy, hasta este momento, desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza, utilizamos un vector fuerza? Un vector que tenga una magnitud de 20 newtons y que además tenga una dirección dada por un ángulo alfa de 35 grados. Vamos a corregir esto de aquí porque no quedó muy claro. Ahí está, 35 grados. Lo primero que vamos a hacer en estos momentos es ilustrar de manera gráfica cuáles son las componentes rectangulares de un vector. Si tú te preguntas de cuál vector, del vector fuerza, que tiene la magnitud de 20 newtons y que está formando el ángulo de 35 grados con respecto al eje X positivo. Para hacer esto vamos a tener que dibujar una línea paralela al eje Y. Solamente que esa línea paralela tiene que pasar por la punta del vector F. Luego vamos a dibujar un vector desde el origen de F hasta donde la línea paralela corta el eje Y. A este vector le vamos a dar el nombre de F y le vamos a agregar el subíndice X, ya que se encuentra a lo largo de este eje. Ahora vamos a trazar otra línea paralela, pero ahora al eje X. Solamente que esta línea paralela tiene que pasar por la punta del vector F. Algo así. Luego tienes que dibujar un vector desde el origen de F hasta donde la línea paralela cortó al eje Y. A este vector le vamos a dar el nombre de F subíndice Y.
Entonces, tenemos dos vectores más, fx y fy. Esos dos vectores son los componentes rectangulares del vector f, que tiene una magnitud de 20 newtons y que está formando un ángulo de 35 grados con respecto al eje x. Si tú te estás preguntando si hay alguna manera, alguna forma, alguna expresión matemática que nos permita calcular cuánto vale fx, pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver de dónde podemos obtener esa expresión matemática que nos permita calcular tanto el valor de fx como el valor de fy. Por ello es muy importante que observes que fx, el vector fx, el vector fy, que ahí estoy redibujando, y el vector f están formando un triángulo rectángulo. Pues también es importante que recuerdes la identidad trigonométrica coseno de alfa, la cual se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y bueno, en el caso del triángulo rectángulo, que te dije que se formaba con los catetos fx, fy y la hipotenusa f, el cateto adyacente en este triángulo es fx, mientras que la hipotenusa es f. Si de esta expresión matemática despejamos a fx, entonces vamos a tener que fx es igual a f por el coseno de alfa. Y esta de aquí es la expresión matemática que nos permite calcular la magnitud del vector fx. Si repetimos esta operación, pero ahora con el vector fy, o si repetimos esta operación para determinar cómo calcular fy, pues aquí sería conveniente utilizar, en lugar de la definición del coseno de alfa, la definición del seno de alfa. Y el seno de alfa se define como el cateto puesto entre o sobre la hipotenusa. En el caso de nuestro triángulo rectángulo, el cateto puesto es fy, mientras que la hipotenusa sigue siendo f. Si de esta expresión matemática despejamos a fy, entonces vamos a encontrar que fy es igual a f por el seno de alfa. Y entonces, pues ya tenemos esta expresión matemática de aquí, esta, que nos sirve para calcular la magnitud del vector fx. Y esta expresión matemática de acá nos sirve para calcular la magnitud del vector fy. ¿Qué te parece si los calculamos? Vamos a empezar con fx. Fx es igual a f por el coseno de alfa. Y en este caso, en f, pues tenemos que sustituir los 20 newtons, que multiplican al coseno de alfa. Si hacemos estas operaciones en tu calculadora o con ayuda de una calculadora científica, vamos a llegar a un valor, a una magnitud de fx igual a 16.4 newtons. Por el otro lado, para calcular fy, en f tendremos que sustituir 20 newtons y multiplicarlos por el seno de alfa, donde alfa son 35 grados. Si hacemos estas operaciones aritméticas en una calculadora, pues vamos a llegar a un resultado de 11.5 newtons.
Esa sería la magnitud de FE, de FY. Muy bien, entonces ya vimos cómo determinar de manera gráfica las componentes rectangulares de un vector, en este caso fuerza de 20 newtons. Tenemos dos componentes rectangulares, Fx y Fy. Ya también pudimos determinar de qué manera es posible calcularlas de manera analítica. También es importante que sepas que a Fx y a Fy se les conoce como componentes escalares de, en este caso, el vector f. Y eso es todo por el día de hoy.